Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Prodin Provida, sean una vez más muy bienvenidos a estos temas que con mucho cariño y dedicación preparamos para ustedes. El tema para el día de hoy es muy controvertido, de suyo, como pueden ver por el título, es la transexualidad, una enfermedad, y es algo que a día de hoy se está discutiendo muchísimo, queridos amigos, tanto en Perú como en Colombia. México hace poco también salió de, vamos a decir, una situación polémica respecto a este tema, y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena, bien, respecto de este tema. Estamos conscientes de que muchas personas prefieren no tocar ese tema quizás por temor, pero nosotros desde el respeto, desde una búsqueda de la verdad, queremos, como dije antes, aportar nuestro granito de arena para aquellos a quienes sí les puede ayudar. Y para tratar de ese tema tenemos con nosotros nada más y nada menos que a nuestra querida amiga Rosalba González. Adelante. Jordi, un gusto saludarte y nuevamente estar con ustedes, con quienes nos escuchan, con quienes nos acompañan, para tratar estos temas que van permeando todos los ambientes, familiar, social, escolar, etcétera, y que como que no nos atrevemos a tratarlos, pero vamos a hacer el esfuerzo de, con la ayuda de Dios, desde luego, a ir aclarando muchas situaciones que podemos nosotros estar viviendo y que no tenemos la respuesta adecuada. Así es. El tema de la transexualidad, hay que decirlo, es un tema muy complicado, pero se hace más complicado cuando se quiere politizar este tema, que es justamente lo que estamos viviendo en nuestros países a día de hoy. Entonces, si te parece, Rosalba, empecemos por la situación actual de nuestros países. ¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué está pasando en Colombia respecto de la transexualidad, respecto de la realidad de la transexualidad? ¿Qué nos puedes decir de Colombia, Rosalba? Jordi, es algo, yo diría triste, ¿no? Porque no solamente para tu país o el mío, sino para toda América Latina, cómo esta situación se va como metiendo en todo el ámbito escolar y vamos como tratando de modificar el pensamiento de nuestros niños. Fijémonos cómo a nivel político vamos usando el poder, porque quien tiene el poder son las altas esferas a nivel político, y entonces ellas van ajustando a sus propios intereses un lenguaje que nos puede confundir, un lenguaje que nos hace pensar, hombre, sí tienen razón, y seguir una línea equivocada, pero es que la presentación se hace de tal manera que tú llegues a equivocarte y a vivir en esa equivocación, porque no nos entregan la verdad. Eso es lo que está pasando en Colombia. Es una modificación del lenguaje, es una, a ver, una situación de movimientos sociales, de que a veces corremos por las calles para que nos aprueben leyes que favorecen nuestro pensamiento, pero no favorecen un bien universal, un bien de nuestro grupo, un bien familiar, escolar, etcétera. Sí, así es. Si me permites añadir, Rosalba, de suyo, el proyecto de ley que actualmente se está fraguando en Colombia, ya suyo y que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, se ha Uh -huh, hecho muy famoso bajo la palabra o la sigla ECOSIEC, ¿no? ¿Qué es el ECOSIEC? ECOSIEC se entiende por ECOSIEC, según ese mismo proyecto de ley, los esfuerzos de conversión, bien, de orientación sexual o identidad de género, que justamente lo que buscan es hacer que la uh persona -huh. deje de ser homosexual, o que haya una armonía entre el sexo biológico y el sexo sentido, lo que llaman algunos identidad de género, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema, no? Porque dice, se prohíbe cualquier esfuerzo de conversión, y cualquier esfuerzo de conversión con facilidad se tilda como si de una tortura se tratara, o como si de una agresión, una violencia se tratara. Ojo, cuando, aunque en algunos casos se ha dado, esto no realmente es así, no tiene por qué ser así. ¿Ok? Entonces, este proyecto de ley se presenta como que protege a las personas de la comunidad del colectivo LGTB, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema de fondo? El verdadero problema de fondo es que cercena la libertad
no solamente de las personas que puedan pertenecer o no a la comunidad LGTB, sino también de los profesionales de la salud, también de otras instituciones como pueden ser colegios, como pueden ser universidades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se pretende que la orientación sexual y la identidad de género sean algo intocable, sean algo que no se puede tocar. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Cuando este proyecto de ley de Colombia, y si es que sale, va a pasar esto, ¿ok? Dice que no hay nada que arreglar, no hay nada que, vamos a decir, que convertir, entonces lo que se hace es que se les cierra la puerta al conocimiento científico y a los profesionales para Ujú. que puedan desarrollar ayudas, terapias orientadas hacia las personas que puede que sean, que tengan atracción hacia el mismo sexo, puede que tengan algún trastorno de identidad, pero que libremente buscan ayuda porque no quieren vivir esa realidad, pues esas personas que libremente decidan buscar ayuda porque no quieren vivir esas realidades, no van a poder encontrar ayuda. ¿Por qué? Porque no va a haber profesionales capacitados para ofrecer esa ayuda. ¿Bien? Entonces, este es uno de los más grandes problemas de este proyecto de ley ECOSIE, ¿bien? Que de buenas a primeras parece proteger a la población trans o a la población LGTB, pero en realidad los deja más vulnerables, violando no solamente sus libertades, sino las libertades de muchos otros miembros de la sociedad. ¿No? No sé si tú deseas añadir algo, Rosalba. Pienso, Jordi, que una vez más en los países de América Latina, y yo no diría que solamente en América Latina, porque también a un nivel universal, pero es la manipulación del lenguaje. Es que van adornando la presentación del tema con palabras que pueden tener una ambivalencia significativa, pero que tienden a mostrarse de una manera que el público en general como que les llama la atención porque juega con sus intereses personales. Y ahí es donde yo digo que es una gran equivocación, Jordi, porque la manipulación del lenguaje puede traer el alejarnos de un designio de Dios para todo un pueblo, que es el pueblo de Dios, creación de Dios, porque tenemos que partir de un origen de donde nosotros estamos hablando que no hay una conformidad con el sexo biológico que tengo y con lo que me parece que yo como que estoy en un cuerpo equivocado, etcétera, etcétera. Todas esas equivocaciones pueden estar conduciendo a edades muy tempranas en los niños, también en los jóvenes y en los adultos, a centrarnos en la idea de que sí, realmente yo, aunque soy mujer, lo que quiero es ser hombre. Sí, y de suyo, esa idea tan loca que tú acabas de expresar de forma sencilla es algo contra lo que ni siquiera los padres de familia van a poder hacer nada, Ujú. ni siquiera van a poder oponerse. Porque, según el proyecto de ley que se está trabajando en Colombia, en uno de sus artículos menciona que cuando se trata de identidad de género, orientación sexual, estas cosas, se tiene que defender la identidad de género, orientación sexual, bajo el interés bajo el principio del interés superior del menor. Es decir, que ni siquiera los padres de familia van a poder decir, oye, no, hijo, vas por mal camino. Sí, mi hijo dice ahora que se percibe como chica, siendo chico, pero yo como padre no doy la autorización. Eso, para que se le aplique, qué sé yo, un tratamiento de hormonas cruzadas, bloqueo de la pubertad, lo que sea, eso un padre de familia no lo va a poder hacer. ¿Bien? No lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque se consideraría que estaría violando un derecho del niño. Y de suyo, después vamos a explicar un poquito esto del derecho del niño, ¿no? Bajo el enfoque de la identidad de género. Entonces, es un poquito, queridos amigos, lo que está pasando en Colombia, ¿no? Dicho de forma muy rápida. Bien, en Perú también está pasando algo respecto a la transexualidad, quizás yendo por otra línea, pero está pasando. De suyo, el Ministerio de Salud peruano hace poco sacó un decreto en el que incorpora la disforia de género, otros trastornos de identidad de género, el travestismo, el transexualismo,
al plan de aseguramiento, al plan de aseguramiento, es decir, a la seguridad social, bien, dicho para que de otros países nos puedan entender. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es el problema? Que apenas el Ministerio de Salud sacó este decreto, las organizaciones LGTB se levantaron diciendo de que qué está pasando aquí, por qué el Ministerio de Salud está diciendo que las personas transexuales son enfermas cuando en realidad no tienen ninguna enfermedad. Bien, entonces, ¿qué pasó? El Ministerio de Salud lo que hizo fue algo muy sencillo. Por ejemplo, aquí en Perú está vigente la clasificación internacional de enfermedades, el CIE, el 10, en su numeración 10, el CIE 10, Ujú. ¿no? Que es diferente al CIE 11, pero el CIE 11 aún no está vigente. Entonces, lo único que hizo el Ministerio de Salud es reconocer lo que dice el CIE 10, y incorporar eso que se considera enfermedades dentro del plan de aseguramiento para que las personas que así lo necesiten puedan tener ayuda adecuada. En principio no parece que hubiese ningún problema, ¿no? Pero aquí, debido a las manifestaciones, debido a las voces discordantes, surge la pregunta del todo válida, Rosalba, tú me dirás, de si es que la transexualidad es realmente una enfermedad, ¿no? Y responder esta pregunta, creo yo que va a ser de gran luz, tanto para peruanos como para colombianos, que ahora mismo estamos atravesando por esta situación, ¿no? Delicada dentro de nuestros gobiernos. Entonces, esto nos abre la puerta a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto, queridos amigos, es ver la transexualidad. ¿Es realmente una enfermedad o no? ¿Tú qué nos puedes decir al respecto, Rosalita? Mira, Jordi, yo pienso que mm, para poder tomar bien en toda su contextualidad el tema, iniciemos con definiendo la, iniciemos definiendo la transexualidad. Y fuera de cámara, nosotros estábamos preparando el programa y discutíamos, no discutíamos, conversábamos sobre las diferentes definiciones que nos presentan los libros, pero me llamó la atención una que tú dijiste que me parece que puede ser la clave y el despegue para poder seguir con nuestro segundo punto. ¿Tú no la quieres compartir, por favor? Claro que sí, claro que sí, Rosalita. A ver, nosotros hemos querido tomar esta definición, ¿ok? Y después vamos a analizarla, ¿bien? Se puede entender la transexualidad, queridos amigos, como la convicción de pertenecer al sexo opuesto, dada en una persona normal desde el punto de vista cromosómico, hormonal y somático, con la peculiaridad de que en la mayoría de los casos el diagnóstico es hecho por el mismo sujeto que padece la transexualidad. Es una cosa curiosa, ¿no? Para empezar, es la convicción de pertenecer al sexo opuesto, y esta convicción se da en una persona desde un punto de vista biológico totalmente sano, cromosómico, fenotípico, hormonal totalmente sano. Entonces, cuando damos esta definición, estamos enmarcando la transexualidad y diferenciándola de la intersexualidad, que algunas personas lo confunden. La intersexualidad hace referencia a problemas dentro del desarrollo, ¿ok? Corporal, dentro de la biología, algún problema dentro del desarrollo que puede ser un problema cromosómico, hormonal, fenotípico, de gónadas. Bien, cuando se habla de transexualidad, no estamos hablando de ese tipo de problemas. Bien, estamos hablando de la convicción de pertenecer al sexo opuesto. Bien, ahora, esta es una definición que nos puede servir de guía. Sin embargo, ¿qué es lo que dicen? Y estoy y vamos a decir así, esto por transparencia, ¿no? Y para que la gente pueda conocer, es importante decirlo, hay que ver qué es lo que nos dice el CIE y qué es lo que nos dice el DSM, que son los manuales a nivel internacional que se dedican a clasificar las patologías mentales, ¿no? ¿Qué nos dicen al respecto, Gonzalo? Fíjate que al revisar todos estos estudios, al revisar en general toda la literatura científica frente al tema, se comprueba que no hay un consenso general sobre la definición que puede aclararnos realmente el tema en cuestión. O sea, unos dicen que se debe a una
que su origen puede ser biológico, otros que su origen puede ser familiar, otros que su origen puede ser social. Y en conclusión, Jordi, parece ser que nos dicen, queda mucho trabajo por realizar y muchas preguntas por resolver. Y justamente esa amalgama de situaciones y de propuestas que no son comprobables científicamente, pues es lo que ha dado lugar a que unos cojamos por un lado, otros por el otro, otros por el otro, y manipulemos, porque es algo que se manipula de manera muy ágil, ¿verdad? Y que nuestra mente no alcanza muchas veces a descubrirlo y hace que nos vayamos por una línea o por otra, así haya equivocación en ambas. Sí, así es, Rosalba. Y de suyo, queridos amigos, por ejemplo, el CIE, que, por ejemplo, hemos dicho que existen a nivel, vamos a decir así, dentro de las patologías mentales, a nivel mundial existen dos organismos que producen a su vez dos manuales que son los que clasifican las enfermedades mentales, ¿no? La OMS produce el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, y después por otro lado tenemos la APA que produce el DSM, que es el Manual Diagnóstico Estadístico, también de enfermedades mentales, ¿no? Ambos van por la línea de considerar que la transexualidad, ojo aquí, queridos amigos, que la transexualidad no es una enfermedad. Por ejemplo, el CIE-10, actualmente estamos en el CIE-11, ya salió el CIE-11, el CIE-10 sí la consideraba como una enfermedad. Sin embargo, el CIE-11 ha optado por no considerarla como una patología. Bien, eso por un lado, por lo que se refiere al CIE producido por la OMS. Por otro lado, tenemos el DSM producido por eh, el APA, ¿no? La Asociación de Psiquiatras Americanos, que si nosotros le preguntamos, ¿no? O si ustedes van a ver su página web, ¿no? Si es que la transexualidad es una enfermedad, llega a decir, en un punto, llega a decir que no se puede considerar como una enfermedad mental, sino que se podría considerar como tal siempre y cuando haya una angustia eh, significativa, una angustia que deba ser tratada desde el punto de vista de la clínica, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dicen estos dos organismos, bueno, estas dos asociaciones, estos dos organismos, estas dos entidades, llamémoslo como queramos, ¿bien? Nos dicen, son de la idea de decir que la transexualidad no es una enfermedad, ¿no? Pero aquí, queridos amigos, cabe hacernos una anterior pregunta o insistir con la misma pregunta. Entonces, Ujú. la transexualidad antes era considerado por ellos una enfermedad. Ahora no es considerado por ellos una enfermedad. ¿Qué es lo que hace que la transexualidad sea o no una enfermedad? Porque una enfermedad no es tal porque un grupo de personas se reúne y dice es una enfermedad y después puede que sean de una opinión diferente o contraria. No, una enfermedad es una enfermedad independientemente de que la gente la llame enfermedad o no, de que el consenso esté o no esté. Bien, entonces, esta es una cosa muy importante. Y autores que no tienen ningún tipo de interés ideológico, ¿ok? Respecto de la transexualidad, se hacen esta pregunta, queridos amigos. Se hacen esta pregunta, presten mucha atención. Dicen, ¿se puede considerar normal un estado mental cuya característica principal es el rechazo de la realidad? Y no de cualquier realidad, sino de una realidad tan evidente como es la del cuerpo humano. La respuesta es no, no puede considerarse normal un estado mental que rechace la realidad, ¿no? Es como, no sé si lo hablamos detrás de cámaras, ¿no, Rosalba? Es como que, qué sé yo, Sí, llega un paciente y el paciente me dice, no existen las paredes. Le digo, ah, caray, eh, pues aquí hay un problema. Estás rechazando una realidad evidente, que son las paredes. En cualquier momento te rompes la cabeza o te golpeas, qué sé yo, ¿no? Es un problema, ¿no? Entonces, esto es justamente esa alteración, ¿bien? A la hora de procesar la realidad, es lo que se da en las personas que tienen la transexualidad. Es por eso que se considera una enfermedad. No se considera una enfermedad por querer denigrar, por querer ofender. No, lejos, bien lejos de nosotros esas intenciones o esas ideas, sino que se considera una enfermedad porque hay una alteración mental. Ahora,
Las causas son otro punto aparte, queridos amigos, ¿no? Porque, por ejemplo, a la hora de estudiar la etiología de la transexualidad, eh, se puede estudiar desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista quizás genético, hormonal, social, psicológico, etcétera, etcétera. Sin embargo, el hecho de que no haya, vamos a decir así, consenso sobre qué es lo que causa específicamente la transexualidad, eso es una cosa, pero eso no significa que no existe el problema. Por ejemplo, yo no sé por qué mi paciente me dice que no existen las paredes, yo no sé cuál es la causa, pero sí te puedo asegurar que tiene un problema. Me está diciendo que no existen las paredes cuando las paredes sí existen. Lo mismo aplica a una persona transexual. Bien, rechaza su propio cuerpo cuando en realidad es algo evidente. No hablamos de que estamos rechazando si existe Marte o Júpiter, que bueno, aquí uno podría decir, a mí no me interesa, no me afecta si existe o no existe Marte. ¿Qué más me da? No me da de comer Marte, ¿no? Estamos hablando de que hablamos de que se rechaza una realidad evidente como es nuestro cuerpo. No sé qué opinas tú al respecto, Rosalba, ¿no? Mira, Jordi, yo pienso que hay una cantidad de variables que están interviniendo en abordar la transexualidad como una enfermedad, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que si tú no dices nada, no hay problema. El problema se presenta cuando tú dices, no estoy de acuerdo. Yo tengo un cuerpo que no va en línea directa con lo que yo pienso. Es decir, soy hombre, pero quiero ser mujer, etcétera, etcétera. Entonces, vamos disfrazando el asunto inicialmente para poder caminar y penetrarnos en un ámbito legal, de tal manera que al estar en ese ámbito legal, como que yo tengo derechos, ¿verdad? La ley me entrega a mí unos derechos de A, de B, de C y de D, que es lo que yo persigo. Y entonces con esos derechos le hago frente a una situación que no está uh, pues avalada por una comprobación científica, porque bien lo decías tú, se reúnen unas personas y dicen que es enfermedad, pero en otro momento se reúnen o hay otro grupo que dice que no es enfermedad y también sale el consenso de que no es enfermedad. Pero la investigación científica, el rigor científico es lo que nos permite con una comprobación, es que se tiene que comprobar la situación. Es decir, si se dijo que la tuberculosis era una enfermedad, lo digo a manera de ejemplo, no es porque se le ocurrió a un grupo de personas, es porque la evidencia científica comprobó que realmente había una alteración, había un daño que se denomina enfermedad. Entonces, ellos, quienes participan en estos grupos, pretenden a ratos como que sí somos enfermedad y a ratos no somos enfermedad, pero eso va avanzando en un interés netamente personal avalado por un interés político. Porque Así, detrás de toda esa situación de pensamiento hay un interés político que está manejando las cuerdas de tal manera que la presentación es una, pero el avance es otro. pues sí, así es. Y justamente, queridos amigos, por el hecho de que se puede evidenciar de que la transexualidad lleve en sí una alteración mental, es en sí mismo una alteración mental, justamente por eso no se puede, queridos amigos, optar por lo que hoy en día se llaman las terapias de afirmación, ¿no? Parte de la cual va a ser los cambios de sexo. ¿Por qué? Porque sería justamente colaborar con una enfermedad, ¿no? De suyo, que esta es otra pregunta que se hacen autores sensatos, y dice, ¿cómo yo voy a hacerle caso a un paciente que me pide extirparle sus genitales sanos cuando es un paciente que ni siquiera es capaz de procesar la realidad? Es un paciente que ni siquiera es capaz de captar la realidad. ¿No? Estaría haciéndole yo caso a un paciente que está fuera de la realidad, ¿no?
Y esto, aunque suene duro, aplica perfectamente a las personas que tienen la enfermedad de la transexualidad, ¿no? Es por eso, queridos amigos, que optar por terapias de afirmación a través de bloqueadores de pubertad, hormonas cruzadas, cambio de sexo, entre comillas, porque sabemos que el sexo no se cambia, sino un cambio de apariencia sería más bien. Eh, es por eso que eso no es el camino, queridos amigos. Y no es el camino no porque lo diga Jordi, porque lo diga Rosalba, sino porque países europeos, donde ya hace años empezaron a recorrer este camino, muchos a día de hoy están dando marcha atrás. Es más, ya han dado marcha atrás. Bien, ¿por qué? Porque cada vez se encuentran con más y más casos de chicos transexuales arrepentidos. Pero de nada sirve que estés arrepentido. Una vez que te han extirpado los genitales, poco se puede hacer. O al menos ya no se volverá a hacer como antes, por más arrepentimiento que uno tenga. Bien, y todo esto, ¿por qué? Porque si de entrada la transexualidad es un tema delicado, cuando se quiere politizar, pues a los profesionales se les ata las manos. Ya no hay libertad de cátedra, ya no hay libertad de pensamiento, no hay libertad para ejercer la profesión, como desgraciadamente pasará en Colombia si es que se aprueba este proyecto de ley. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el profesional que se dará cuenta que su paciente tiene un problema real, pues no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque puede ser denunciado. Bien, entonces, queridos amigos, optar por las terapias de afirmación no es el camino, porque optar por las terapias de afirmación significa arruinarles la vida a los chicos de forma irreversible. ¿Eh? No se puede arreglar eso. Por desgracia no se puede arreglar. Disculpa, Rosalba, creo que querías intervenir. Sí, es que quisiera agregar que ahora que tú estabas hablando de que no es lo correcto tomar una acción equivocada que te lleva a adquirir tus intereses personales. No, o sea, es un tema que debe ser tratado y abordado a nivel familiar, porque también la familia sufre cuando algún hijo presenta esta situación. Y también en el colegio, en ámbitos escolares, como que no hay la respuesta adecuada. Y justamente es eso, cuando a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel universitario también, en lugar de afirmar, entregamos una respuesta adecuada que vaya retirando de nuestra mente todas las ideas equivocadas que hacen que nos reforcemos en que sí, yo tengo un cuerpo equivocado. No, hay que abordar esto con la situación de un verdadero conocimiento de cada persona, cada situación. Si bien es cierto que se suman a la alteración de identidad, algunos factores familiares, sociales, culturales, políticos, etcétera, debe ser utilizado todo esto para presentar un análisis que nos permita realmente encontrar la verdad, porque es que todas estas situaciones que se nos presentan y todas estas luces que nos van mostrando el mundo, pues tratan de confundirnos. Pero, Jordi, me parece a mí que es labor tanto de la familia como de ámbitos escolares, académicos, mostrar la realidad y avanzar al mismo tiempo con los estudios realizados y comunicar una verdad. Así es, Rosalba. Y tú has hablado de la familia y ya en este minuto que nos queda, eh, quiero retomar algo que dije antes. El problema de que se hagan leyes sobre identidad de género o que se empiece a hablar de la identidad de género como si de un derecho se tratase, Ujú. repito, es que los padres de familia van a perder autoridad sobre los hijos. Prácticamente pierden la patria potestad, ¿ok? ¿Por qué? Porque no van a poder luchar por el bien de sus hijos. Al contrario, se van a ver obligados a avalar su destrucción. Bien, queridos amigos, el tiempo se nos ha ido. Los 30 minutos han pasado volando. Esperamos que les sea de ayuda. Bien, este programa, recuerden, si les ha ayudado, si les ha gustado, denle like, suscríbanse a nuestro canal y hagan que este programa llegue cada vez a más personas. Rosalba, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Jordi, gracias al Señor que lo hace posible. Claro que sí. Con ustedes, amigos, si Dios quiere, nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.